al aire. Amén. Que el Señor le bendiga. Bueno, como ustedes saben, prepararse aquí, la verdad que no es fácil. Hay que tener mucho cuidado incluso en las cosas que se van a hablar, porque la misma palabra dice que no podemos añadirle o quitarle. Así que sea el Señor pues usando mi vida. Yo sé, lo decía él, porque el hermano Adolfo dijo que me iba a mandar la palabra. Hasta ahorita la sigo esperando. Pues yo le decía al Señor, la verdad que qué es lo que él quería que se hablara a la iglesia, y con las transmisiones que estamos haciendo también ahí en Facebook. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Yo puedo conocer a alguien, pero en realidad solamente Dios sabe lo que estamos pasando. Podemos quizás ver, podemos conocernos, venimos a la iglesia, pero en realidad solo el Señor Jesús sabe cómo están nuestros corazones, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras alegrías, nuestras tristezas. Entonces yo le decía al Señor, no quiero ser yo la persona que hable, no quiero ser yo la persona que escoja en realidad lo que se va a hablar, sino que tú sabes, tú conoces a tu pueblo, conoces su corazón y sabes cuál es la palabra, cuál es la semilla que vas a llevar. Entonces, una vez orando, el Señor me decía, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, comencé a orar con esa palabra, con ese versículo que él había dado, y la verdad que creo que son momentos donde tenemos que esforzarnos y tenemos que actuar, pero muchas veces no lo hacemos porque, miren lo que dice primero, más el pueblo que conoce a su Dios, pero muchas veces no lo conocemos tal como Él es, sino que como nos han dicho que Él es. Y eso es porque no hemos logrado, no hemos llegado a tener una intimidad con Él tan grande que podamos conocerlo. Entonces, hagámonos primero la pregunta: ¿cómo nosotros conocemos a alguien? ¿Cómo sabemos cuáles son sus gustos? ¿Cómo sabemos qué es lo que le agrada y no le agrada? Alguna de las cosas, o algo pues, que se da, es la comunicación constante. Que entablamos una conversación y alguien que nos atrae, pues nosotros seguimos hablando con esa persona. Y eso tendría que ser nuestro pan diario. Todos los días estar en constante comunicación con el Señor. Quizás no a veces esperar la noche, por ejemplo, para poder orar, sino que acuérdense que orar es hablar con el Señor. Y muchas veces quizás podemos estar en nuestro trabajo, podemos estar sentados, podemos andar caminando y podemos estar hablando con el Señor. Entonces, para conocerlo a Él, tenemos que tener esa comunicación constante, de estar siempre hablando con Él, incluso pues esa comunión primero, para poder esforzarme por el Señor, para poder actuar, yo tengo primero que conocerlo. Entonces, cuando empezamos a tener una comunicación o una comunión con alguien, incluso llegamos a adoptar sus palabras, llegamos a adoptar hasta ciertas cosas o expresiones de complicidad con las personas, y que solo sabemos nosotros dos o las personas con las que nos llevamos qué es lo que significa. Ahora hagámonos la pregunta: ¿cuál es la comunión que estamos teniendo con el Señor? ¿Será que lo conozco en realidad tal cual es, o lo conozco solo un poquito? Lo conozco porque el Señor hizo milagros y prodigios en aquel tiempo, pero todavía no conozco esos milagros y prodigios en mi vida. Analicemos eso primero, para poder hacer vida a lo que sigue del versículo, y ese de más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Saben ustedes que está en Daniel 11:32. Entonces, ahora que, digamos, ¿verdad?, que ya tenemos una constante comunicación, que ya tenemos una comunicación con el Señor,
¿Qué tanto yo lo llego a conocer? ¿Qué tanto es lo que yo conozco de mi Señor? Creo que los que somos hijos aquí, llegamos a conocer tanto a los papás, que a veces si andan como alegres, como si nada, hasta nos parece raro y extraño. Si llega con cierto tono de voz, sabemos que está enojado. Si llega haciendo otras cosas, sabemos que está alegre. Entonces, ¿qué tanto nosotros conocemos a Dios? Y para eso quiero que me acompañen ahorita a Isaías 9:6, por favor. Aleluya. Isaías 9:6 en realidad describe solamente una pequeña parte de lo que el Señor es. Cuando vayamos leyendo esa descripción, hagámonos la pregunta: ¿será que yo conozco al Señor de esa forma? ¿Será que he visto esa parte del Señor en mi vida? Porque dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable. Eso es lo primero. ¿Será que he conocido al Señor como un Dios admirable en mi vida? Luego dice consejero. ¿Será que acudo al Señor cuando tengo un problema, o acudo a mi amigo o a mi amiga, que a veces anda más perdido que nosotros? Luego dice Dios fuerte. No es cualquier Dios. Creo que la palabra que el Señor traía ahora antes de comenzar, cuando estábamos orando, decía de que le diéramos el lugar que a Él le corresponde, que no era un Dios pequeño, sino que es un Dios grande, un Dios fuerte, dice ahí Isaías. Padre eterno. ¿Lo conocemos y lo aceptamos al Señor como un Padre? ¿Qué es lo que hace un padre? Yo lo voy a hablar desde la perspectiva de una hija. Sí hay amor, porque hay amor de parte de un padre. Hay sacrificio, pero también hay castigo y regaño. Porque la palabra dice que al que el Señor toma por hijo, lo disciplina. Y a veces solo esperamos nosotros que el Señor nos dé amor, pero que no nos disciplina. Y aquí dice que es Padre eterno, por siempre, para siempre. Pero ¿será que estamos nosotros aceptando al Señor como un Padre? Amén. Luego dice príncipe de paz. Dice que el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que no como nos la da el mundo, ¿verdad? Sino que solamente aquella paz que proviene de Él. Pero nos están afectando a nosotros los problemas tanto que se nos olvida que Él es el príncipe de paz. Esa es la descripción que Isaías 9:6 nos da, pero es una pequeña porción nada más de todo lo que el Señor Jesús es en nosotros. Pero dice ahí en Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios. Ya estamos viendo ahorita como ciertas partes de lo que es Dios, de lo que es el Señor. Pero le habla al pueblo, no le habla a otra gente, le habla solamente a su pueblo. Pero ¿quién es el pueblo del Señor? Somos nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Acompáñame conmigo, vayan conmigo, perdón, a Romanos 1:16, para que veamos un poco de quién es el pueblo del Señor. Ese es un versículo que lo sabemos mucho, que incluso es uno de los versículos que nos enseñan en la escuelita bíblica, para que nosotros nos podamos memorizar. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿Hemos creído nosotros en el Señor? Amén. ¿Están seguros? Porque no los escucho seguros. Amén. Amén. Para salvación a todo el que cree.
Y si nosotros hemos creído, entonces Daniel 11:32 es para nosotros. Porque ahí dice, más el pueblo que conoce a su Dios. Dice al judío primeramente y también al griego en Romanos 1:16, que es como termina. Entonces nosotros tenemos, como somos parte del pueblo porque hemos creído, tenemos que conocer al Señor. Y ahora vamos a hablar ciertas partes, porque en realidad pues, para hablar de todo lo que es el Señor pues, nos llevaríamos bastante tiempo. Pero vamos a ver ciertas características que Él quiere que recordemos el día de hoy. Nosotros, antes que nada, como parte del pueblo del Señor, estamos llamados a conocer de Dios. Estamos hasta cierto punto en el deber de conocer al Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a un trabajo? Nosotros tenemos que conocer cómo es la dinámica de ese trabajo. Tenemos que conocer quién es nuestro jefe. Tenemos que conocer cómo funciona todo. ¿Para qué? Para que podamos hacer bien las cosas. Porque es el lugar donde el Señor nos tiene. Entonces nosotros como pueblo estamos llamados a conocerlos. Y quiero que vean ahí conmigo en Santiago 4:8. Así vamos a andar ahí leyendo un montón de versículos. Aleluya. Para ver si estamos diestros ahí, andar buscando un versículo de Santiago 4:8. Como el llamado de nosotros es a conocer al Señor, ya cuando somos parte del pueblo, primero hemos creído desde el momento que el Señor nos hace parte de su pueblo, estamos nosotros llamados a conocer al Señor. Pero ¿cómo puedo yo conocerlo? ¿O cómo voy a llegar a conocer diferentes partes del Señor? O las diferentes manifestaciones que el Señor tiene. En Santiago 4:8, no sé si ya lo encontraron. Ya. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quiénes somos los que tenemos que dar el primer paso? Nosotros. Nosotros tenemos que buscarlo a Él. Estamos ahí en Daniel 11:32, que es el versículo principal, que el pueblo que conoce a su Dios. ¿Cómo lo voy a conocer entonces yo? Acercándome, porque ahí me lo dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando incluso han abierto un lugar nuevo, un restaurante nuevo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿El restaurante viene a nosotros? No. Nosotros somos los que vamos. Nosotros somos los que buscamos de eso que están ofreciendo. En ningún momento va a venir el restaurante como que buenas noches, aquí vengo y les traigo esto. No. Incluso cuando están vendiendo cierta ropa que ha salido, ¿quién es el que la busca? Nosotros somos. Entonces, como hijos de Dios, como parte de su pueblo, como parte de lo que hemos creído, nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros y podamos conocerle en las diferentes formas que Él es. Igual, hay otro versículo ahí en San Juan 17:3. En San Juan 17:3 nos hace el llamado también para poder conocerlo. Pero aparte de eso, nos da como el beneficio, nos da el resultado, si le podríamos llamar así, de buscarlo a Él. Porque ahí dice San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Creo que todos queremos vida eterna, ¿no? Ese es uno de los principales motivos por los que estamos aquí. Y ese era, o ese es, mejor dicho, el objetivo del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que no nos perdiéramos, sino para que pudiéramos tener vida eterna. Pero ¿cómo voy a poder tener vida eterna
¿Cómo voy a poder conocerle a Él? ¿Cómo voy a poder creer en Él? Es solamente conociéndolo, acercándome a Él. Porque ahí dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y allá Daniel nos decía, más el pueblo que conoce a su Dios. Pero aquí nos llama Juan a que conozcamos al único Dios verdadero. Pueden haber muchos dioses, las personas pueden crearse incluso dioses, pero el único Dios verdadero es al que usted y yo servimos. Amén. Es por Él que estamos aquí, por esa hambre, por esa necesidad, por conocerlo más, es porque estamos aquí. No hemos venido el día de hoy pues a solamente sentarnos, ¿verdad? Sino que a esperar a ver qué es lo que el Señor nos tiene para edificarnos. Y luego dice, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces nosotros, nuestro anhelo tiene que ser acercarnos a Dios, a Jesús, a quien Dios ha enviado, a quien envió, a quien vino anteriormente, pero vendrá por segunda vez. Amén. Dice que Él vendrá por los que aman su venida. Si usted no ama su venida, entonces preocúpese, porque ahí dice que Él vendrá por los que aman su venida. Entonces nosotros estamos llamados a conocer del Señor. Estamos llamados a buscarle al único y verdadero, no andar buscando otras cosas que se dicen ser Dios, pero no lo son. Pero ¿quién es el Señor? ¿A qué Dios? ¿Qué características tiene el Dios verdadero al cual yo tengo que servir o al cual yo tengo que buscar? Y una de las cosas bastante particular del Señor, quiero que lo vean ahí en Éxodo 15:3. Éxodo 15:3. Y nos da una de las características del Señor. Algo que nosotros tenemos que creerle porque la Biblia lo dice y así lo llama. Dice, el Señor, ¿ya lo encontraron? Amén. Amén. El Señor es varón de guerra. El Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Cuando usted escucha que el Señor es un varón de guerra, ¿qué se imagina? ¿Qué se le viene a la mente? Que pelea. Un Dios fuerte, un Dios valiente. Cuando Él nos dice que en esa parte de que el Señor es varón de guerra, nos da valor incluso a nosotros, nos da vigor, nos motiva o nos manda a ser fuertes. Nos manda también a ser intrépidos, no pasivos como a veces las películas nos hacen creer que es el Señor. En algunas películas hasta es bien un poco deprimente cómo ponen al Señor. ¿No se han fijado ustedes? Un Dios tranquilito, un Dios pasivo, y es algo que siempre hablamos en las casas de oración, que el Señor no era así. El Señor era alguien tajante, alguien directo. Si no veamos todas las hazañas, todos los prodigios, todas las veces que le llamó la atención, incluso a sus mismos discípulos, sabiamente, claro que sí, pero era un Dios tajante. Jesús cuando vino, no anduvo contemplando tanto. ¿Qué pasó cuando encontró ahí a las personas vendiendo en su templo? ¿Qué es lo que hizo? Le volcó las mesas. Le botó todo. No anduvo. Es cierto que Dios es amor, porque no le vamos a quitar esa característica que es lo principal del Señor, pero también fue un Dios justo, es un Dios justo, es un Dios recto. Entonces cuando dice que el Señor es un varón de guerra, el Señor es su nombre, echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Imagínense ese momento, creo que solo, obviamente lo hemos visto en las películas, pero se ve que
hace ahí, pues, todo se baja, nadie se queda del faraón. Y fue muy tajante al momento que lo hizo. Entonces nosotros, como parte de su pueblo, tenemos también que actuar de esa manera. Tenemos que ser, fíjense de que el día viernes, ahí en el trabajo fue la casa abierta o la entrega de notas, y me llama mucho la atención porque cuando llegan los papás, es obligación que vayan con los hijos. Y está el papá y está el hijo a la par. Y es como una fotocopia de los hijos de los papás. Hay chicos ahí en el grado que son tranquilitos. Y uno conoce a los papás que son tranquilos también. Hay otros que son más extrovertidos. También los papás son extrovertidos. Ahora pregúntese, ¿cómo es su papá espiritual? ¿Será que estamos siendo igual que él? Aquí dice que él es un varón de guerra. ¿Será que tenemos ese valor y ese coraje en nosotros que el Señor ha puesto? Porque la misma Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Aparte de ser varón de guerra, el Señor es fiel. ¿Cuánto lo creen? Me llamaba mucho la atención este pequeño versículo y está ahí en Salmos 9:10. Salmos capítulo 9, versículo 10. ¿Lo encontraron? Dice Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Conocemos nosotros el nombre del Señor? Amén. Entonces, por lo tanto, vamos a confiar en Él. Dice después, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Imagínense un versículo pequeño y todo lo que encierra. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por eso es necesario conocer al Señor. Por eso es necesario ver cómo Él es, para que nosotros podamos tener esa seguridad de en quién hemos confiado. Nosotros, cuando vamos, por ejemplo, a ser parte, para los que juegan, a ser parte de un equipo, usted no se va a ir con el equipo perdedor, sino que va donde están los mejores, los que se han escogido y usted sabe que van a ganar. Pues sí, entonces me voy con estos. No se va a ir con los que son más débiles. Así es esto con el Señor. Si usted sabe cómo Él es, sabe de su fidelidad, ya leímos que es un varón de guerra, entonces usted sabe en quién ha confiado. No va a estar pensando que es más grande la situación o el problema que usted está atravesando, sino que es más grande aquel que dice que en Él confían los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Cuántas veces hemos buscado al Señor y nos ha desamparado? Nunca. Nunca. Diferente es que quizás no se hizo lo que nosotros queríamos porque es la soberana voluntad del Señor. Ahí es otra cosa. Pero el Señor nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha dejado y nunca lo hará. Porque ahí dice claramente, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por eso es necesario saber quién es el Señor. Por eso es necesario saber que Él es fiel, que Él es varón de guerra. Lo que leíamos al principio, allá en Isaías 9:6, que era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Pero aparte de todo lo que hemos descrito, también hay otra peculiaridad del Señor. Y quiero que me acompañen ahí a Salmos 46:1. Esta creo que hasta de memoria nos lo podemos porque es un cántico de aquí de la iglesia. Salmos 46:1. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza,
¿A quién acudimos cuando tenemos un problema primero? ¿Será que siempre a Dios? Cuando tenemos por ahí un dolor de cabeza, ¿a quién nos amparamos? ¿A la pastilla? A la Panadol. ¿A la Tylenol? ¿A la Panadol Ultra? Somos sinceros. Todas nos la podemos. Pero aquí dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando yo me siento débil, ¿qué es lo que hago? ¿Será que me hundo más en esa debilidad? ¿O sé que Él es mi fortaleza? Dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hay algo bastante importante. Hay muchas personas que dicen que Dios es malo solo por los procesos en los que están atravesando, o porque no les han salido las cosas como son, o porque están quizás pasando un momento malo. Dicen que el Señor es malo, pero en realidad aquí dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces quiere decir que sí la vamos a pasar. No es que no la vayamos a pasar, pero tenemos, y ya lo vamos a ver más adelante, pero tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Para saber que el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, tengo que pasar yo por esa tribulación. Si yo no paso por la tribulación, no voy a saber que es mi pronto auxilio. Entonces es necesario pasar por eso. Yo puedo decir, sí, el Señor es el pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. Usted ya va a ver que el Señor le va a contestar. Pero muchas veces ni nosotros estamos creyendo eso. A veces le damos una palabra a alguien, pero el Señor quiere tratar con nosotros primero. Es necesario a veces que se den ciertas situaciones. Es necesario, aunque nos parezca duro, y como les digo, hay mucha gente que piensa que el Señor es malo. No, no es malo. Él dice que al que toma por hijo, lo disciplina, lo decíamos al principio. Pero eso es parte nada más de lo que es Dios, de la forma de ser del Señor. Solo una pequeña parte, como les decía, para conocer o para describir exactamente el Señor, tendríamos que pasar mucho tiempo hablando de eso. Pero allá nos decía siempre en Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios, habremos conocido una pequeña parte del Señor, se esforzará y actuará. Entonces vamos a ver ahora de nuestro esfuerzo, en qué consiste. Ya vimos que Él es un Padre eterno, vimos que es varón de guerra, ya vimos que es fiel, pronto auxilio, pero ahora en Josué 1:9, y creo que ya todos lo sabemos hasta de memoria, ese versículo, Josué 1:9, nos dan una ordenanza, no es una petición. No es que dice que nosotros vamos a orar por eso, sino que nos da una ordenanza. ¿Qué pasa cuando alguien nos ordena algo? Si es nuestro padre, nuestro jefe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerlo. Imagínense que aquí el Padre Eterno nos está dando esta ordenanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerle. Como les decía, es uno de los versículos incluso que hasta de memoria nos lo podemos. Josué 1:9. Mira que te mando. Nos manda. No tenemos opción de obedecer o no obedecer. Tiene que obedecer. No es si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Es que tenemos que hacerlo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Primero nos manda a esforzarnos. La ordenanza es esforzarnos y luego que seamos valientes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sí, amén. Es una ordenanza que el Señor nos ha dado.
Y lo viene diciendo o nos lo viene ordenando desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto le dio a Josué ese versículo? ¿Hace cuánto le dio esa palabra el Señor a Josué? Pero allí se puede ver la fidelidad de Dios, porque dice ahí al final de ese versículo: porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se ve la fidelidad, pero no se puede hacer vida este versículo si no estamos seguros de quién es Dios. Porque imagínense, alguien le dice: sí, voy a ir con vos, ¿verdad? Te voy a hacer compañía. Pero usted ni confía de la persona que va a ir con usted. ¿Cómo se siente? Inseguro. Si algún desconocido le dice: mira, hermana, vamos a ir ahí a la cancha, se viene conmigo. Porque no lo conocemos, no sabemos cómo es. Aunque le diga que vaya a ir con ella, aunque la vaya a acompañar, no creo que la hermana vaya a aceptarla, porque no lo conoce. Así es esto. Aunque el Señor me diga que estará conmigo donde quiera que vaya, pero si yo no sé quién es Él, yo no voy a estar segura de quién es que va conmigo y lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo alcanzar. Entonces, no se hará ningún esfuerzo si yo no conozco la naturaleza del Señor, si yo no sé que Él va delante de mí como poderoso gigante, que Él no ha perdido una batalla. No voy a hacer el esfuerzo necesario si yo no lo llevo a conocer. Pero también hay otro versículo que nos manda a que nosotros obedezcamos esa ordenanza que nos da de esforzarnos, y está ahí en 2 de Crónicas 15:7. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Así es. Amén. Dice: pero esforzaos vosotros. Es otro mandamiento. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos creen que hay recompensa para vuestra obra? Amén. Ahí lo está diciendo 2 de Crónicas 15:7. Entonces todo lo que usted está haciendo no va a ser en vano. Hay una recompensa por vuestra obra. Obviamente nadie dijo que va a ser fácil. El Señor nos manda a esforzarnos. Cuando Él nos manda eso, quiere decir que tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar cómodos, ¿verdad? Sino que tenemos que esforzarnos. Luego de esforzarnos viene, y tenemos que ser obedientes. Porque cuando nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos ha mandado, entonces el Señor nos bendice. El Señor, pasa con los padres, ¿verdad? Cuando somos nosotros los hijos obedientes, hay hasta más hay hasta más disposición de poder recompensar esa obediencia, aunque tendría que ser normal, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Pero creo que, los que son papás no me dejarán mentir, que cuando obtienen o cuando sus hijos pues se comportan de una buena manera o son obedientes, hasta con más disposición, incluso si piden algo extra por ahí, están como buscando para poder agradarlo. Entonces hay que esforzarnos. Tenemos que hacer algo. Ahora que ya conocemos al Señor, no nos podemos quedar sentados, tranquilitos, solo viniendo los domingos y lo que yo voy a recibir. No, sino que va más allá. Que podamos hablarle a nuestro compañero de estudio, aunque no estemos presencial. Pero quién sabe, quién quita, y que usted la palabra que le mande pueda ser la palabra que él había estado esperando o ella necesitaba en ese momento.
al vecino, que a veces no tenemos la guía alemana no de vecino, pero por ahí todo tranquilo. Gloria. Pero a veces cuesta con la gente, o quizás aquel que nos pasó rayando el carro. Solo nos toca que tragar grueso. Eso es el modo que vamos a hacer. El Señor nos ha mandado también a hacer buenas cosas. Exacto. Cosas que a veces no nos gustan, pero el Señor nos ha mandado a esforzarnos en eso. Cosas difíciles, porque es fácil ser obediente cuando son cosas buenas. Es fácil ser obediente cuando incluso pues con nuestro círculo más cercano, pero con los que a veces no nos quieren colaborar, ¿verdad?, en ser buenas personas, con ellos es bastante difícil, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer a lo que el Señor nos ha mandado que seamos. Si dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, entonces tenemos que obedecer también. No solamente tenemos que conocer al Señor lo que Él es, sino que también lo que Él demanda de nosotros, lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero ya hablamos un poco de quién es Dios, ya hablamos de dónde nos manda a esforzarnos, y ahora nos manda algo bastante comprometedor, que es actuar. ¿Se acuerdan que el versículo que estamos viendo ahí es el de Daniel 11:32? Sí. Que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la otra parte, y actuará. Pero actuar, incluso podemos esforzarnos muchas veces, pero no actuamos, no hacemos, nos quedamos con las ganas de hacer algo, tenemos la intención de hacerlo, pero no logramos hacerlo. Y fíjense que algo bien curioso es que por lo menos con el pueblo, ¿verdad?, de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, el Señor les da la victoria cuando ya cruzaron el mar. No se lo da del lado al principio. Tuvieron que actuar, tuvieron que caminar, tuvieron que desplazarse para que el Señor les diera la victoria. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo se hubiera quedado del otro lado del mar? No hubiera alcanzado Faraón. No hubieran visto la fidelidad de Dios, no hubieran visto el milagro que Él hizo de abrir el mar. Pero ellos actuaron. Ellos no se quedaron solamente en ese momento como esperando, ¿verdad?, algo, como que se les abre el mar y me da miedo, ¿verdad?, de si me voy, no me voy. Muchas veces así estamos nosotros, con algo que el Señor ya nos ha dicho, con cosas que ni siquiera manda la Biblia que nosotros oremos, sino que hagamos, y nos quedamos esperando confirmación. Empezamos a clamar, y voy a ayunar, y voy a hacer vigilia, y el Señor hace mucho le dio la respuesta, pero hay miedo y no actúa. Y eso es bastante común, que a veces no, pero fíjese que estoy esperando, ¿verdad?, a ver que el Señor, qué es lo que hace, yo le estoy orando. No está mal orar, pero hay que actuar, hay que ir más allá. Yo me recuerdo con lo del carro, y creo que ya se les he contado, y en la acción de gracias, que yo hasta me enojé un tiempo y decía como, o sea, ahí está el dinero, ¿verdad?, y el carro, ¿para cuándo? La cuestión es que llegó el momento donde o lo hago, y creo que mi mami ni siquiera conocía el carro hasta el momento que lo llevé ahí a la casa. Y no me dejaron mentir, usted sabe, ¿verdad? ¿Ya llegaste manejando? No, para ese tiempo no. Pero es porque a veces es necesario ser intrépido, actuar, moverse, para ver lo que el Señor tiene preparado. Y hasta les hacía yo la broma cuando vi la acción de gracias, que los nerviosismos que sentía al momento de firmar, ahí cuando
se hizo la compraventa y que no sabía cómo se hacía casarse, ¿verdad? Que más mayor compromiso. Ay. Entonces, era necesario actuar. ¿Por qué? Porque yo sabía quién estaba de mi lado. Y cuando comenzamos a hacer esas, porque fue cuestión de día y medio, 2 días en lo que apareció, bueno, que el Señor puso eso en el camino, y día y medio, lo mucho, y ya estaba cerrado el trato. Pero era necesario actuar. ¿Por qué quizás el Señor no me lo había dado antes? Porque yo me quedaba solo esperando a ver si este será y este será, y yo no actuaba. Lo mismo pasó con el pueblo. Tuvieron que actuar y moverse, sacudirse esa comodidad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos comodidad o incluso miedo para poder hacer algo? Pero tenemos miedo porque nos olvidamos de quién es Dios. Tenemos miedo porque no recordamos las promesas que el Señor nos ha hecho. Nosotros mismos hasta cantamos una alabanza que dice: las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. ¿Cuántas promesas el Señor ha hecho y a veces nos hemos quedado sin actuar, olvidando esa promesa que el Señor hizo? Vámonos ahí a Salmos 1, por favor. Salmos 1, bien facilito. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2: sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Por qué está su delicia en la ley del Señor? Porque sabe quién es Él. Sabe que Él dio su vida, mandó a su Hijo único. Sabe lo que Dios ha hecho. Entonces dice: y en su ley medita de día y de noche. Algo que a uno no le gusta, no va a invertir el tiempo ni de día ni de noche. Peor de noche, cuando ya estamos cansados y queremos ir a dormir. Pero algo que nos gusta a nosotros, por ejemplo, los que están ahí en el área de salud, cuando les gusta, invierten el tiempo. A veces César se pone ahí a contar y a relatar las cosas que ve ahí en Instagram, y él pasa su tiempo allí viendo y que estaba con la herida abierta, que el hueso y que no sé qué, y todas esas cosas. Pero es el área de él, es lo que le gusta, es su delicia. Pero aquí nos manda a que tenemos que agarrar la ley del Señor como su delicia, y en su ley meditar de día y de noche. Y a veces no lo hacemos, pero aquí nos manda. Pero dice después el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero lo principal de esto es que dice: y todo lo que hace prosperará. Hay que actuar para que nosotros podamos ver la prosperidad del Señor, no como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que ese es otro piso, pero para poder ver la bendición del Señor, para poder ver la prosperidad de la que la Biblia habla, de la que el Señor nos da, tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, porque ahí lo dice claro: y todo lo que hace prosperará.
Fíjense que algo bien curioso, que igual siempre hablamos ahí en las casas de oración, es que a Josué y el pueblo, ¿cuántas batallas tuvieron? Fueron varias. Solo peleando pasaba. Pero ¿qué sucedía? Y no sé si ustedes han sido curiosos de leer así, pero siempre que Josué iba a ir a pelear, antes el Señor le había dado la victoria. Siempre se la daba antes, pero eso no quitaba que iba a dejar de pelear. Ni de defenderse. ¿Y qué es lo que hacía Josué? Tal cual como el Señor se lo había mandado, obedecía. Y como obedecía, el Señor cumplía la palabra que le había dado. Si ustedes no han curioseado en ese aspecto, vayan a leer las batallas ahí de Josué. Siempre el Señor le daba la victoria antes. Siempre. Cuando el Señor está de nuestro lado, nosotros ya llevamos la victoria ganada. Pero depende mucho de la obediencia que tengamos a hacer lo que el Señor ha dicho. Porque si no lo hacemos, si no lo seguimos, obviamente el Señor no va a respaldar las cosas. Entonces, para que vean cómo el Señor los manda a actuar, porque en realidad Josué no se quedó tranquilito. Imagínense cuando fue la conquista de Jericó, cuántas cosas hicieron, gritaron, caminaron, nunca se quedó tranquilo. Pero el Señor ya les había dado la victoria, ya le había dado la palabra antes. Ahora pónganse ustedes a pensar cuál es la palabra que el Señor ya les dio hace tiempo y todavía no han actuado para alcanzar esa bendición. ¿Cuál es la palabra que el Señor habló un día a sus vidas? Pero les ha faltado el coraje para actuar y alcanzar esa bendición. Pero luego dice por ahí, y quiero que vean también que no nos quita, a pesar de que el Señor nos da la victoria, no nos quita de que nosotros no vamos a actuar. Ahí en Mateo 26:39, para que ustedes vean un poco, Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, aquí era Jesús cuando ya lo iban a agarrar. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad soberana del Señor. Entonces, no por lo que pidió, digámoslo así, dejó de cumplirse la palabra, sino que era necesario que pasara todo lo que tenía que pasar para que nosotros ahora formemos parte del reino. Amén. Porque sin ese sacrificio no nos hubiese sido posible formar parte de esto. Pero entonces era necesario actuar, era necesario que el Señor pasara por todo ese proceso para que la bendición nos alcanzara a nosotros. Si no hubiese habido sacrificio, nosotros no estuviéramos aquí, no le buscáramos, no tuviéramos la oportunidad de tener vida eterna. Pero el Señor actuó, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de que Él en cualquier momento podría haber terminado o podría haber renunciado, nunca lo hizo, sino que actuó. Y dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Pero sabemos nosotros, y creo que ahora el Señor pues nos quiere recordar un poco quién es, para que nosotros nos esforcemos y actuemos, que no nos quedemos tan solamente a la orilla o a la expectativa de lo que el Señor puede hacer, sino que ser nosotros
parte de eso. Si yo sé que Dios va conmigo como poderoso gigante, entonces yo me voy a atrever a hacer las cosas, voy a actuar. Mis ovejas, ¿qué dice la palabra? Oye, Oyen mi voz, pero ¿qué hacen después? Me siguen. No solo están escuchando y, el Señor está hablando, sino que hacen. Entonces ese es el llamado que el Señor tiene para nosotros hoy. Que actuemos, que salgamos de esa tranquilidad en donde quizás podemos algunos estar. Y acuérdense que Isaías 65, 24 dice que, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces el Señor ya sabe lo que usted quiere, ya sabe de lo que tiene necesidad, ya sabe y conoce su corazón. Entonces ahora, así como dicen, la pelota está en nuestro lado de la cancha. El Señor nos ha recordado ahora cómo Él es, las cosas, parte de lo que Él es. Ahora creo que la tarea nos queda ese domingo a nosotros, para poder hacerlo vida. No solamente, ¿qué dice la Biblia? No solamente oidores, sino que también hacedores. Entonces esa es la tarea que tenemos nosotros ahora. Ser hacedores, actuar, hacer, porque sabemos y reconocemos quién está con nosotros. Porque dice la palabra que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Además, por ahí dice Salmo 27, y con eso quiero terminar. Y tratemos de hacer vida toda la palabra, obviamente, pero tratemos de atesorar este versículo. Y van a ver cómo las cosas van a cambiar en nuestra vida. Porque dice Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Acuérdese, quizás cuando llegan los problemas, tratamos de buscar una solución rápida, pero acordemos quién es Dios. Acordemos que Él nos dijo que es varón de guerra. Acordemos que Él es fiel. Acordémonos que dice que Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos quería recordar para el día de hoy. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que no se nos olvide quién es Él, que no se nos olvide el varón de guerra que está de nuestro lado, que no se nos olvide que yo no voy a confiar en lo que diga el hombre, sino que en lo que diga el Señor y en lo que Él ha hablado a mi vida. Amén. Sí, amén. Gracias, Padre. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, a cumplir tu palabra, a cumplir, Señor, tu voluntad. Que podamos, Señor, actuar en momentos donde tenemos que hacerlo. Que a pesar de que vengan problemas, dificultades, Señor, en nuestra vida, que recordemos que tú vas con nosotros como poderoso gigante. Que recordemos, Señor, que nada hay imposible para ti. Que a pesar, Señor, que aunque un ejército acampe alrededor mío, yo no voy a temer. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Señor, yo sé que voy a estar confiada en tu palabra, confiada en ti y lo que vas a hacer en nuestra vida, Señor. Te exaltamos y te glorificamos y te damos las gracias por la fidelidad que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado en nuestras entradas y nuestras salidas. Porque tu palabra dice que tú guardas los pies de
este día con nosotros. Porque podemos ver, Señor, a cada instante cómo tu mano se mueve a favor nuestra. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes, a poder agradarte con lo que hacemos, con lo que decimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús.